En primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy voy a realizar una breve exposición respecto a lo que es la propiedad intelectual y al mismo tiempo voy a proceder a realizar los análisis comparativos de distintos indicadores en relación a dos países principalmente, Chile y Corea del Sur, y con posterioridad con el último indicador voy a proceder a señalar en términos comparativos la situación de Chile y también de Colombia. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, para ello, en primer lugar, es necesario señalar que el Código Civil, en el artículo 584, señala que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por las leyes especiales. Asimismo, también la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas creado a través de la Convención de Estocolmo, en el año 1967 define lo que es la propiedad intelectual, señalando que se refiere a aquellas creaciones del intelecto, desde las obras de arte hasta las invenciones. También se incluyen dentro de ellas los programas informáticos, las marcas y otros signos también comerciales. En esencia, los derechos de la propiedad intelectual como derechos de autor, las patentes y las marcas pueden ser considerados como cualquier otro derecho de propiedad. También el origen histórico se remonta al Estatuto de Venecia del año 1474, que es el primer antecedente de una patente, es decir, es el origen de la propiedad industrial. También el Estatuto de la Reina Ana en el año 1710 en Inglaterra también se yergue como uno de los elementos históricos principales que tenían como por objeto proteger a los empresarios libreros o a quienes tenían el control sobre las obras en ese entonces. Así, se empezó a constatar en aquella época que existían otras personas que imprimían los libros sin tener el derecho para ello, lo que hoy se conoce actualmente como plagio. Pero bueno, ¿qué son los derechos de la propiedad intelectual? Los derechos de la propiedad intelectual son los derechos otorgados a las personas sobre las creaciones de su mente. Requieren necesariamente de expresión, es decir, que se exterioricen o que se externalicen a través de una conducta o una creación. Algunos requieren registro, como veremos con posterioridad. ¿Por qué se regulan? Bueno, algunos elementos importantes para señalar por qué se regulan es, en primer lugar, estímulo y recompensa a la labor creadora. En segundo lugar, la innovación tecnológica, como por ejemplo ocurre con las vacunas, lo hemos visto en las discusiones durante los últimos meses que hacen referencia a la liberación de las patentes, principalmente con miras al interés de la comunidad universal. También la competencia leal, para que de cierto modo un producto pueda ser distinguido de otro producto. En cuarto lugar, tenemos la protección del consumidor. En quinto lugar, las transferencias de tecnología. ¿Cuáles son sus características? Las características de la propiedad intelectual, en primer lugar, cabe mencionar que es exclusiva. Dan al creador facultades exclusivas respecto a la utilización de la obra. En segundo lugar, son temporales, en el sentido de que son vigentes por un determinado plazo. En este sentido, cabe distinguir entre derechos de autor y también derechos conexos. En el primer caso, en el derecho de autor, estos duran durante la vida del creador, pero también 50 años después de su fallecimiento. En el caso de los derechos conexos, no duran menos de 50 años respecto de los intérpretes y productoras de fonogramas, y tampoco dura menos de 20 años en organismos de radiodifusión. En la tercera característica es que son territoriales, es decir, solamente tienen validez en la jurisdicción en que se encuentran registrados y también han sido como de cierto modo patentados en un determinado territorio, pese a que las nuevas normativas internacionales en la actualidad, a través de una inscripción en un organismo internacional, también permite la protección más allá del territorio, como ha ocurrido, por ejemplo, en el denominado caso Mel Gibson, que también tuvimos la oportunidad de tratar y conversar en la clase anterior, y que hacía referencia precisamente a esto, que es la utilización de la imagen y el apellido de Gibson, que finalmente terminó en unas negociaciones y que redundó en que no se iba a poder utilizar la imagen o la cara o el rostro del artista, pero sí se iba a poder mantener el nombre o la denominación. ¿Cuáles son, en teoría, la clasificación de la propiedad del derecho de autor o de la propiedad intelectual en términos generales? En primer lugar,
el derecho de autor y los derechos conexos por un lado, y la propiedad industrial por el otro lado. Respecto a los primeros, son aquellos derechos conferidos a los autores de las obras literarias y artísticas, a los intérpretes o ejecutantes de quien tiene un rol en el trabajo artístico, y también se les reconoce este derecho a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Los derechos conexos están principalmente vinculados al autor, ya que también aportan la creación, por ejemplo, el que ejecuta la canción en un concierto o el que actúa en una teleserie también. Y la relevancia es que se protegen desde el momento de la creación, a diferencia de lo que ocurre con la propiedad industrial, que solamente se empieza a proteger una vez que se registra. La propiedad industrial, por otro lado, en términos generales, tiene la aplicación precisamente en este sector, el sector industrial, y comprende las marcas, las indicaciones geográficas, las patentes, innovaciones tecnológicas también, y en este sentido son bastante relevantes porque se protegen desde el registro. ¿Bien? Eso es importante señalarlo. Se protegen durante toda la vida y también luego de 70 años, luego de la muerte del autor. También tiene un carácter jurídico bastante relevante, que es que son heredables estos derechos, eh, durante el plazo obviamente que ha sido establecido. También para poder entender la patente, que es a lo que me voy a referir en particular con posterioridad en la comparativa, la definición de patente de la Organización Mundial del Comercio tiene que ver con los productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología que cumplen tres requisitos. En primer lugar, que sean nuevas. En segundo lugar, que entrañen una actividad inventiva. Y en tercer lugar, que sean susceptibles de aplicación industrial. Como elemento interesante que me gustaría comentar también a propósito de la conversación anterior, estuve investigando un poco respecto a la disputa respecto del pisco. El pisco, según la última información que ha salido publicada en diversos medios y principalmente en algunos organismos internacionales, el primer antecedente documental del pisco en el mundo se produjo acá en Chile y principalmente tiene que ver con un inventario de los bienes de una hacienda denominada Hacienda La Torre en el año 1733, que logró inventariar tres botellas de pisco. Así, la posición histórica de Chile en términos de la normativa internacional y principalmente referida al pisco dice relación con que nuestra posición es sostener una indicación geográfica homónima, es decir, que ambos países puedan utilizarlo, pero que obviamente se realizan ciertas distinciones, como ha sido ocurrido, por ejemplo, con otros productos a nivel mundial, como por ejemplo el queso gruyère. Existe un queso gruyère suizo y también un queso gruyère francés, en los cuales ambos países acordaron para poder comerciar de forma libre, es que se realizaran ciertas indicaciones geográficas con la medida y con el objeto de evitar cualquier conflicto en el futuro. La postura de Perú en este sentido difiere diametralmente de la situación europea, en particular porque Perú ha sostenido durante mucho tiempo que el pisco es principalmente peruano y que no existe otro pisco. Esa ha sido como la investigación breve que he logrado recabar. Chile no tiene una posición bastante tajante en este aspecto y tenemos una posición más ecléctica en el sentido de que podemos permitir también el uso del nombre pisco para la comercialización de ambos productos. Sin embargo, Chile también, desde el derecho internacional, ha retaliado también los productos de pisco, porque obviamente que ellos no permiten el ingreso de nuestro pisco a su país. Bueno, para finalizar al menos esta parte de la presentación, me gustaría realizar una breve referencia a un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, y que hace referencia a que es interesante ver cómo la creatividad y las invenciones son importantes en la sociedad. La cita es la siguiente, dice: la creatividad es un proceso social, surge en los lugares en que estamos insertos y de las personas con las que compartimos. Ese es un elemento fundamental también. Ahora, entrando más de lleno respecto a los análisis en particular de cada uno de los indicadores y de las páginas web que tuvimos que ver. En primer lugar, tenemos esta, que es la página WIPO en particular. Yo decidí estudiar básicamente el comportamiento de las patentes comerciales en Chile y también en Corea del Sur durante un periodo del año 1980 al año 2020. La línea azul es Chile, la línea roja es Corea del Sur. De la visualización de los siguientes indicadores puedo advertir que en el punto más alto de la curva de la patente inscrita por Corea del Sur corresponde al año 1996.
En ese periodo, este país inscribió más de 68.800 patentes, mientras que Chile, en el periodo del año 1980 y 1990, no inscribió ninguna patente. La caída de la curva principalmente de Corea se debe en relación a la crisis asiática del año 1998, que determinó obviamente una reducción de los niveles de inversión, principalmente en materia de innovación y de tecnología. En el caso chileno, la patentabilidad depende de factores tanto externos como por ejemplo el régimen tecnológico internacional, pero también como factores internos, específicamente la composición de la matriz productiva y la organización de las firmas. La baja diversificación de la matriz productiva y también la falta de inversión en el área de innovación en términos del porcentaje del PIB revela cuáles son los bajos niveles de inversión asociados a este tipo de propiedad intelectual. Pero ello no es un fenómeno solamente en Chile, sino que también en la región. Em, Andrés Oppenheimer ha señalado en su libro que el 2,4% de la inversión mundial en investigación y desarrollo se produce en Latinoamérica. Por otro lado, también menciona que Corea del Sur e Israel producen cada uno de ellos más patentes por año que todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos. Sin perjuicio de lo anterior, también investigué eh, en otros antecedentes complementarios que un dato interesante revela que en Chile el 33% de las mujeres, de los investigadores son mujeres en Chile, versus Corea del Sur, cuya cifra corresponde solamente a un 18,9%. Esta investigación ha sido realizada por el Instituto de Libertad y Desarrollo en el año 2019. Aquí también podemos ver, obviamente, también las patentes concedidas en este mismo WIPO, que es la figura número 2, que hace una clasificación entre residente, no residente y en el extranjero. En particular, en el caso de Chile, entre el periodo 2011 y 2020, se advierte que las solicitudes de patentes de personas que viven en el extranjero en casi todos los años superan a los residentes, lo que desde mi punto de vista tiene que ver también con la cantidad de estudiantes chilenos en el extranjero. Investigué respecto a esto y según la UNESCO existen al 2020 8.927 estudiantes que se encuentran estudiando afuera. Em, la figura número 3 es exactamente lo mismo, también analizado, pero en el caso de Corea del Sur del año 2010, 2011, perdón, y 2020, que también revela estas mismas diferencias a las que hacíamos referencia en el caso de Chile, es decir, también en el extranjero existe mayor cantidad de patentes en algunos casos. Eh, Perdón, al contrario, en este caso en particular, los residentes tienen mayor cantidad de patentes que en el caso de Chile. Ese era el análisis que había propiciado en su oportunidad. Para contrarrestar también, o cotejar más bien la información adquirida, también se procede a realizar una nueva comparación, esta vez con los datos del World Data Bank, respecto de la solicitud de patentes residentes que han sido aceptadas en Chile y Corea del año 2020-2019. También podemos ver una línea roja bastante horizontal, y esto se debe no porque existan muy pocas patentes, o sea, que es efectivo, pero también tiene que ver principalmente con el nivel altísimo de patentes que tiene Corea del Sur. Solamente por decir algo, durante el año 2019, las patentes por ser residentes cuyo título se solicitó inscribir en nuestro país equivalen solamente a 438, mientras que Corea del Sur tiene solamente en el 2019 el equivalente a 171.603 patentes. Corea también investiga respecto a esto y Corea del Sur, según informaciones del Banco Mundial, invierte el 4,5% de su PIB en investigación y desarrollo. Los análisis con datos de la OCDE, también aquí el gráfico de patentes en tecnología, particularmente en Chile y Colombia, entre el periodo 2005-2019, también revela un elemento importante. Chile en este gráfico muestra cuáles son los niveles comparativos de ambos países que son miembros de la OCDE. En el caso de Chile, este forma parte de la organización desde el año 2010, convirtiéndose en el país número 31 en acceder y el primero en América del Sur. Colombia, por su parte, solamente se incorporó en el año 2020. Así las cosas, las curvas muestran tendencias que son similares, sin perjuicio de la anterior. Las solicitudes de título de inscripción de inversiones o invenciones para ser patentadas en el área de tecnología es superior al de Colombia en la mayor parte de los años, pero hacia los últimos años de evaluaciones, en el año 2019, se produce una cierta convergencia entre ambas curvas.
Bueno, habiendo dicho lo anterior, solamente como de conclusión, me gustaría señalar que pese a los bajos niveles de patentes que representa Chile y que tenemos que necesariamente potenciar en lo sucesivo para llegar a alcanzar el desarrollo, hay ciertas estadísticas que revelan que Chile se encuentra en el segundo lugar después de Brasil, como los países que más patentan, al menos en Latinoamérica. Chile está en el puesto número 33 con 262 patentes. Luego le sigue México con la posición número 38 con 196. Desde mi punto de vista, la articulación de instituciones públicas y el sector privado eh, a través de políticas públicas conjuntas que permitan una mayor inversión en investigación y desarrollo se hacen fundamentales. Y sin lugar a dudas, se requiere, debido a los bajos niveles de inversión, potenciar en esta materia el incremento en investigación y desarrollo de universidades, también de entidades públicas, también de entidades privadas, y que éstas logren adquirir un rol también relevante para poder contribuir en esta materia. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.